¿Por qué México no es potencia mundial? A lo largo de la historia se han dado factores del por qué México no es potencia mundial. Todo inició en 1982 con el mal gobierno de Miguel de la Madrid. El dólar empezó a costar 70 pesos, producto de décadas de malos gobiernos. Sin embargo, pasó a costar en ese sexenio 2.289 pesos, porque inició el proceso neoliberal de privatización en el cual el gobierno de México poseía cientos de empresas y en ese sexenio tan solo se vendieron 148 y se dejaron prácticamente en venta 89. En total fue 237 empresas paraestatales que generaban recursos económicos para el gobierno. En resumen, con Miguel de la Madrid el peso se devaluó 1.500%, la inflación acumulada fue de 3.800% en su primer año. El PIB cayó 7.49%. La publicidad nacional e internacional nunca dijeron que había pérdida de confianza ni nada malo del gobierno. Al contrario, todavía se castigaba con pena de muerte hablar más del presidente o del gobierno. No existía la libertad de expresión aún. Quedaba un poco de esperanza. México estaba herido de muerte, pero tenían salvación, porque por primera vez desde la Revolución había una posición política auténtica para poderle ganar a Carlos Salinas en la elección y corregir todo el rumbo de México. Sin embargo, a media elección se cayó el sistema y resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, que gobernó de 1988 a 1994. Después de robarse evidentemente la elección justo cuando creían los mexicanos que no podían haber nada peor que Miguel de la Madrid, llegó Carlos Salinas. El dólar pasó de costar prácticamente 2.300 pesos a costar 3.094 pesos. Luego hizo un truco y le quitó 3 ceros al peso. Pero la gente que vivió aquella época recuerda que las cosas de 3 pesos pasaron a costar 300, que un café costaba miles de pesos. Para comprar un traje necesitabas 3.500 millones de pesos. Luego él le quitó 3 ceros al dólar, quedando 3 pesos el dólar. En 1994, pero para un año 1995, se reflejó toda la venta de empresas y el dólar subió a 6 pesos. Tan solo en un año con el sexenio de Ernesto Zedillo. Además de ello, privatizó entre muchas otras empresas. Salinas privatizó Telmex, Banamex, Banorte, familias que aparecían en la lista de millonarios. En aquella época solo había una mujer mexicana, y cuando salió Salinas habían 23 familias entre las más grandes multimillonarias del mundo. En total vendió, privatizó, empeñó y prácticamente regaló 390 empresas, es decir, el 63% de las que quedaban no conforme con ello. En 1990 creó el Fobaproa, que se suponía que era para rescatar a México en caso de alguna crisis. Pero en 1994, en el gobierno de Ernesto Zedillo, recordemos que privatizaron los ferrocarriles y los aeropuertos. Además de ello, sucedió la matanza de Acteal, donde 45 indígenas fueron masacrados. No conforme con eso, el IVA fue incrementado del 10 al 15%, pero lo más grave sucedió el 12 de diciembre de 1998, cuando se legalizó el mayor fraude de toda la historia de México. El Fobaproa era una deuda de unos cuantos y se convirtió en una deuda de todo el pueblo. En pocas palabras, México no es potencia mundial por los gobernantes corruptos que han pasado durante la historia y han empeñado a nuestro país con una deuda más grande donde que AMLO está pagando más de 2.000 millones diarios, que con ese dinero se podrían hacer más hospitales, aumentar el salario de las enfermeras, maestros, soldados y policías.